Jesucristo no se negó a sí mismo, pero nosotros constantemente nos negamos a vivir una vida de oración constante, y más que nada aquella que dice Mateo 7:7, una oración persistente, una oración que busca, que llama, que clama, que está ahí constantemente. No ora solo cuando necesita, ora todo el tiempo porque está consciente de una necesidad de su alma. No solamente cuando perdió algo externo, sino porque sabe que le hace falta mucho en su interior. Sabe que necesita madurar, que necesita crecer. Él quiere vivir una vida llena del Espíritu Santo y vive en oración. Feliz año nuevo a todos. Sean bienvenidos. Y quiero que me acompañen, vamos a leer un texto bíblico. Colosenses, capítulo 1, verso 15 en adelante. Haciendo referencia a Cristo y solamente Cristo. Colosenses 1:15 dice de esta manera: Cristo, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Cristo es la imagen visible de Dios. Repito, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y la tierra, por medio de Jesucristo, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas, y por medio y por Él se mantiene todo en orden. Amén. Por medio de Jesucristo todo se mantiene orden, hablando de su creación. Amén. El día de hoy estamos aquí porque sabemos quién es Jesucristo, y de igual manera en Hebreos capítulo 1 verso 3 dice que todo existe y todo se mantiene por medio de Él, por medio de su palabra. Hebreos 1:3, para ser claros. El día de hoy nosotros también estamos aquí porque Él nos sustenta por medio de su soberanía y por medio de su palabra. Amén. Todo recae en Jesucristo. A Él sea la gloria, y dispongamos nuestra vida y nuestro corazón para escuchar su palabra. Nuevamente sean todos bienvenidos y feliz año nuevo. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios, hermanos. Feliz año nuevo a todos. Espero que se la hayan pasado bien con su familia o entre ustedes, ¿verdad? Vamos a tomarnos un tiempo de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este año nuevo, Señor, en que tú nos das la oportunidad de estar delante de ti, delante de tu preciosa presencia, Señor, y como siempre, Señor, encantados de poder cantar cánticos espirituales y alabanzas a tu nombre. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu congregación, Señor, a tu pueblo, a tu redimido, Señor, en esta mañana, y que nos ayudes, oh Dios, con nuestro entendimiento, Padre, que podamos comprender, Señor, tu palabra, Señor,
y la magnitud, Señor, de tu infinita bondad, Padre. Ayúdanos, oh Dios, para que nosotros nos veamos movidos, conmovidos, Padre, para poder venir a ti, Señor amado, y que seas tú glorificado en todas las cosas, Padre. También te ruego, Señor, que me ayudes a mí, Señor, a predicar en esta mañana. Te ruego, Señor, y suplico que seas tu Santo Espíritu guiándome y poniendo las palabras en mi boca, Padre, que sea yo fiel al texto. Te pido, Señor, que tú edifiques nuestras vidas, la iglesia, Padre, y que este nuevo año sea una nueva vida en Cristo. Bendice, Señor, este tiempo, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pueden sentarse. Y vamos a tomar nuestras Biblias y si puede abrirlas en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte que está en Mateo 7 y vamos a leer desde el versículo 7 al 12. Aunque el día de hoy solamente vamos a mirar los versículos 9, 10 y 11 y el versículo 12, si Dios nos permite, lo veremos la semana que viene. Pero aún así vamos a leer desde Mateo 7, versículo 7 al 12, que dice de esta manera. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Por eso, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Regularmente, hermanos, se predica en la primera semana del primer año un sermón completamente dedicado al inicio del año, ¿verdad? Y aunque de inicio no va a parecer así, hermanos, creo que de alguna forma providencial Dios nos da estos versículos para poder comenzar un año nuevo, hermanos, con una nueva actitud y una confianza renovada en nuestro Dios, que es un Dios glorioso y que no solamente eso, es infinitamente bueno, hermanos. Al ser infinitamente buenos, nosotros podemos confiar plenamente en Él, sabiendo que Él no nos fallará en ninguna de las palabras que Él ha prometido, en ninguna de las promesas que Él nos ha dado. Es decir, que debemos de confiar en Él y nos daremos cuenta que Jesucristo nos da esa confianza de venir a Dios, aunque lo hace pidiéndonos, o más bien no pidiéndonos, ordenándonos que sea persistentemente, que nosotros vengamos a Dios en oración persistentemente. Y esto lo vimos hace 15 días en Mateo 7, ¿verdad? Que también está en el versículo 7 y 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así es que esa semana antepasada nos dimos cuenta que estos dos versículos son una triple promesa para el Hijo de Dios que pide, busca y que llama persistentemente o también insistentemente. Es intercambiable la palabra. Y que lo hace ante el trono de la gracia, es decir, viene en oración. Aunque, hermanos, también es bueno observar que algunos cristianos no ven un imperativo en estos versículos. Ellos no lo ven de esa manera. Es decir, que cuando ellos escuchan o leen a Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ellos no ven un imperativo. Ellos no creen que Dios los está mandando. Pero, hermanos, honestamente, tampoco es un sermón motivacional, ni siquiera es opcional. Jesucristo está mandando, y eso solamente nos vamos a dar cuenta
que el Sermón del Monte, hermanos, tiene infinidad de imperativos. Jesucristo está mandando. Y eso siempre nos vamos a dar cuenta en el capítulo 7 y en el último versículo del Sermón del Monte, como lo dije la semana pasada. Así es que algunos cristianos no ven un imperativo en estos versículos, pero Jesús está mandando que oremos y que lo hagamos persistentemente, ya que también tenemos que entender que vivir de acuerdo al Sermón del Monte solo se puede hacer en dependencia del Espíritu Santo y por medio de la oración. No hay otra forma, hermanos. La vida cristiana no se puede vivir en nuestra propia fuerza o en nuestra propia voluntad. La vida cristiana, hermanos, es una vida en el Espíritu que solamente el Espíritu de Dios nos puede ayudar a vivir. Así es que Jesús en el Sermón del Monte se enfoca, si nosotros hemos notado a lo largo de todo el Sermón del Monte, Jesucristo se ha enfocado en el corazón del creyente, en el corazón del creyente, y también ha resaltado el corazón de los religiosos, como eran los fariseos, ¿verdad? Como eran los escribas, y ha marcado una diferencia entre un verdadero creyente y un religioso solamente. A comparación de los escribas y fariseos, ellos vivían de las apariencias, pero el cristiano está llamado a vivir una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Eso está en Mateo 5:20. Jesús, hermanos, no solamente manda a pedir a Dios insistentemente, también nos dice qué es lo que debemos de pedir en el pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 11, versículo 3. En este versículo, Jesucristo nos está mandando a pedir al Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, tengo que recalcar que no es porque no lo tengamos, ya que entendemos que Jesucristo le está hablando a sus discípulos, a sus hijos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero ¿por qué debemos de pedir el Espíritu Santo? Ya lo dije, no es porque no lo tengamos, sino es para poder vivir la vida cristiana. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo obrando activamente y formando nuestro carácter, que sea semejante al de Jesucristo. ¿Verdad? Que nosotros estemos dando el fruto del Espíritu Santo, y debemos de siempre estar clamando a Dios por medio del Espíritu Santo que el Señor cree ese fruto en nosotros, que el Señor haga crecer ese fruto en nosotros. Así es que no nos está mandando a pedir porque no tengamos, no, nos está mandando a pedir el Espíritu Santo porque necesitamos del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Jesús, hermanos, sabe que si no nos manda a pedir, a buscar y a llamar, tal vez ni siquiera iríamos, no lo intentaríamos, no iríamos al trono de la gracia, porque a veces ni siquiera estamos conscientes de cuánto nosotros necesitamos de Él. A veces no tenemos esa conciencia, hermanos, de cuánta necesidad tenemos de Él. Es decir, cuando nosotros oramos a veces por alguna necesidad urgente, como la sanidad de un hijo, o si por alguna causa perdimos el trabajo, a veces ahí es donde nosotros podemos ser muy persistentes en nuestras oraciones, porque somos afectados exteriormente en nuestra manera de vivir. Pero cuando se trata de pedir, hermanos, la gracia de Dios sobre nuestros pecados o sobre algún defecto de carácter, suele suceder que allí no somos tan persistentes, a menos que esos pecados ya nos estén torturando, a menos que esos pecados ya nos estén flagelando y nos estén lastimando. Entonces ahí sí doblamos rodillas persistentemente, clamándole a Dios que nos ayude con estos pecados o con esos defectos de carácter que dañan a otras personas. Entonces solamente a veces lo hacemos ahí, pero regularmente nos cuesta mucho acudir al trono de la gracia. Regularmente nos cuesta mucho vivir en oración. Thomas Watson escribió algo muy interesante. Escuche lo que él dijo: Cristo fue más voluntariamente a la cruz que nosotros al trono de la gracia. Esto es una verdad, hermanos. Jesucristo no se negó a sí mismo, pero nosotros constantemente nos negamos a vivir una vida de oración constante, y más que nada aquella que dice Mateo 7:7, una oración persistente, una oración que busca, que llama, que clama, que está ahí constantemente.
No ora solo cuando necesita, ora todo el tiempo porque está consciente de una necesidad de su alma. No solamente cuando perdió algo externo, sino porque sabe que le hace falta mucho en su interior. Sabe que necesita madurar, que necesita crecer. Él quiere vivir una vida llena del Espíritu Santo y vive en oración. Resumiendo, hermanos, Jesús nos manda a orar en Mateo 7:7. Pero el pasaje paralelo en Lucas 11:13 que leí anteriormente nos dice que debemos pedir el Espíritu Santo. Y ahora en Mateo 7, versículos 9 al 12, Jesús nos anima a venir al Padre con confianza. Esto es algo tremendo. Lo que Jesucristo está haciendo ahora en Mateo 7, del versículo 9 al 12, es animarnos. Primero nos dice, pide, busca y vas a hallar. Y después nos dice en el paralelo Lucas 11:13, pide al Espíritu Santo. Pero no se queda así, sino que ahora en el versículo 9 al 12 comienza a animarnos a que nosotros vayamos al trono de la gracia a orar persistentemente. Por eso usted va a leer en Mateo 7, del 9 al 12, que Él nos motiva a orar insistentemente, pero no solamente sino lo hace, esa motivación viene cargada de que nosotros confiemos, de que Dios va a responder nuestras oraciones dándonos lo que necesitamos. Déjeme leerle nuevamente lo que dice Mateo 7, del versículo 9 al 12, dice, para que usted pueda notar la motivación de Jesucristo, dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Versículo 12, por eso, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En primer lugar, hermanos, Jesús no está comparando al hombre con Dios. Eso debemos de eliminarlo de estos textos. Sino que Jesucristo está contrastando la bondad del hombre con la bondad de Dios. Es un contraste. El contraste, hermanos, tiene el propósito de marcar una diferencia entre una cosa y la otra. Y Jesús así lo está haciendo en el versículo 10, contrastando la bondad del hombre con la bondad de Dios. Es decir, contrastar la ternura de los padres de la tierra con las misericordias de nuestro Dios. Es como comparar la luz de un fósforo con la del sol, o una gota de agua con la del océano. Eso es lo que prácticamente Jesucristo está ayudándonos a entender, hermanos. Que la bondad que existe aún en los padres más cariñosos es como una gota comparada a la bondad de Dios, que es como un océano. Es decir, la bondad o el cariño o el amor de un padre es como la lucecita de un cerillo comparado con toda esa luz que emana el sol. Ese es Dios, hermanos. Y escuche, la fuerza de sus palabras se halla precisamente en entender este contraste. Por eso Jesús comienza con una pregunta retórica. Versículos 9 y 10. Dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Hermanos, escuche, lo que está en estos textos, cuando el versículo 9 dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? En aquellos tiempos, hermanos, ¿verdad? O más bien en aquella región, usted podía formar o tomar una piedra caliza, hermanos, y fíjese que el color de esa piedra parecía exactamente a la del pan. Exactamente a la del pan. Entonces usted de lejos o de cerca a veces pudiera confundirse con que una piedra
era un pan. Por eso Jesucristo está diciendo: ¿qué padre le da a su hijo una piedra cuando éste le pide pan? O si le da un pescado, le dará una serpiente. Aquí la palabra serpiente, hermanos, no se está refiriendo a una serpiente venenosa, sino más bien a una anguila que parece como una serpiente, pero en realidad es un pescado. Pero ¿por qué está diciendo Jesucristo serpiente o anguila en el original? Porque las anguilas estaban prohibidas en el Antiguo Testamento para ser comidas por los judíos. Entonces sería terrible que un padre judío, cuando su hijo le pidiera un pan, un pescado, le diera una anguila, porque eso estaba prohibido por la ley, porque era un animal inmundo en aquellos tiempos. Así es que nosotros tenemos que entender el contraste. Así comienza. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Lucas, en el paralelo de Lucas, también se añade otra parte donde dice: ¿o qué padre le dará a su hijo un alacrán cuando éste le pide un huevo? Hermanos, yo creo que cuando las personas que estaban escuchando el sermón del monte, y cuando ese día Jesús les preguntó esto, todos debieron de haber pensado: ningún padre en sus cabales haría esto. Es decir, cuando él preguntó: ¿qué padre de entre vosotros hay que si su hijo le pide un pan le dará una serpiente, o un pescado le dará una víbora, o un huevo le dará un alacrán o un escorpión? La respuesta en el corazón o en los pensamientos de todos los que escuchaban, y que espero que sea el mismo pensamiento de todos los que escuchan hoy, debería de haber sido: ningún padre en sus cabales haría esto. Nadie, ningún padre haría esto. ¿Se imagina usted ver a un padre engañar a su hijo con una piedra cuando éste le pide un pan para llevar a su estómago? Eso sería una muestra de mucha maldad. De mucha maldad. ¿Cuál debería de ser, hermanos, la respuesta a las preguntas de Jesús? Porque él está preguntando en el versículo 9 y 10. Son preguntas retóricas, pero ¿cuál debería de ser la respuesta a las preguntas de Jesús? Bueno, ningún padre que ame a sus hijos daría una serpiente en lugar de un pescado, como lo he estado repitiendo. Nuestro Señor simplemente está mostrando que no es natural para un padre ignorar las necesidades físicas o espirituales de sus hijos. Se necesita, hermanos, mucha maldad para que en lugar de darle un pan a su hijo, éste le da una piedra. Y creo, hermanos, que nosotros no haríamos eso. Pero, hermanos, tampoco es porque seamos muy buenos, Tampoco es porque seamos muy buenos. De hecho, Jesús así lo afirma y contrasta nuestra bondad, aún siendo malos, con la bondad de Dios, que es infinitamente bueno. Vea lo que dice el versículo 11. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Note lo que Jesús está afirmando en el versículo 11: pues si vosotros, siendo malos. O sea, no porque damos buenas cosas somos buenos. No porque hacemos buenas cosas somos buenos. Aquí Jesucristo dice todo lo contrario. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas. Es una afirmación. Hay seguridad en las palabras de Jesucristo. Él está afirmando que nosotros somos malos. Entre ese grupo que estaba escuchando su sermón estaban sus discípulos y estaba gente inconversa, gente que lo seguía solo porque les daba algo a cambio, pero no porque creían en él. Pero se refiere en estas palabras a todo el que escucha, como lo hace el día de hoy. El punto, hermanos, es que aún el mejor padre es por naturaleza malo. El mejor de los padres. Aquellos que nosotros a veces decimos: ¿qué padre tan ejemplar es ese? ¡Qué hombre tan más bueno! Pero ese hombre que nosotros vemos como ejemplar en algunas cosas, aún así Jesucristo está afirmando que es malo. Una cita del pastor MacArthur dice: he aquí una de las muchas enseñanzas bíblicas específicas de la naturaleza caída y maligna del ser humano caído. Jesús no está hablando de padres específicos que son especialmente crueles y malvados,
sino de padres humanos en general, los cuales por naturaleza son pecadores. ¿Qué padre, por muy bueno que sea, no peca, hermanos? ¿Qué padre, por muy bueno que sea, no peca, hermanos? Todos los padres pecamos. Por eso Jesucristo dice, pues si vosotros siendo malos, a eso se refiere. No está hablando de crueldad, no está hablando de una maldad cruel. Está hablando de que nosotros somos pecadores. Y las sociedades luchan a más no poder por querer lo contrario, hermanos. Ellos piensan que el hombre nace bueno y el ambiente en el que crece influye para hacerlo malo. Y esa es la razón por la que el mundo le da un alto enfoque a superarte y a educarte con una carrera universitaria y a salir del nivel bajo de pobreza. Y todo, hermanos, todo esto está bien, ¿ok? Todo esto no es malo en sí mismo. Lo malo es creer que esto te va a hacer bueno, o que esto es lo que va a hacer bueno al hombre malo. O sea, creer que una carrera universitaria te va a hacer un hombre bueno, eso es estar completamente equivocado. O creer que salir de la pobreza, que ese es el evangelio de la prosperidad, intenta hacer, te va a hacer un hombre bueno, eso está completamente equivocado, es antibíblico. No pertenece a las escrituras, no es parte del evangelio, es una abominación del evangelio, es una descomposición de un corazón perverso y malvado y que nace en el corazón completamente distorsionado de un hombre que posiblemente no es creyente. El evangelio de la prosperidad, hermanos, se predica por falsos maestros. Aunque también entendemos que algunos verdaderos creyentes son arrastrados por ese falso evangelio. Nosotros sabemos que existen hombres con carrera universitaria, hermanos, que son malos en sí mismos. Las carreras universitarias no hacen bueno a nadie. Y cambiarte de nivel económico no te asegura que tú seas bueno moralmente. Y aún, hermanos, escuche, aún también puedes ser moralmente aceptable ante la sociedad, pero aún así no podrás entrar al reino de los cielos. Aún así no entrarás al reino de los cielos. Podrás tener una de las mejores carreras universitarias, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, vas camino al infierno. Vas camino al infierno. Es por eso, hermanos, que los cristianos no debemos de conformarnos por tener hijos que tengan una universidad y que sean moralmente aceptables. Y como a veces decimos, ay, no quiere venir a la iglesia, mi hijo no quiere venir a la iglesia, lo tengo que traer a fuerzas, pero por lo menos es un niño bueno, no es malo, no se droga, no hace esto. No, la pregunta ¿es salvo, hermanos? La pregunta que hace la Biblia, ¿nuestros hijos son salvos? Es decir, una carrera no los va a hacer entrar al cielo, hermanos. Créanme. Ni que se porten bien y sean educados con otras personas, eso no los va a hacer entrar al cielo. Ellos van al infierno, hermanos. Ellos van al infierno. Ellos necesitan entregarle su vida a Cristo. Ellos necesitan arrepentirse de todos sus pecados, de todas sus maldades. Y claro, ellos se van a comparar con el asesino, se van a comparar con el borracho, y los jóvenes van a decir, yo no soy como ellos. Yo vengo a la iglesia. No, esa no es la pregunta del evangelio. La pregunta es, ¿tienes a Cristo en tu corazón, joven? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Está en ti el fruto del Espíritu Santo? ¿Eres cada vez más piadoso, más obediente, no solamente a las Escrituras, sino a tus padres? La Biblia también te manda a examinarte a ti. Necesitas a Cristo. Nada de esto te va a llevar al cielo. Es por eso que la Biblia, hermanos, es tajante con este tema. Es tajante con este tema. Escuchen lo que dice Romanos, capítulo 3, del versículo 10 al 18. El versículo 10 dice, como está escrito. Pablo, aludiendo a las palabras, a la palabra de Dios, dice, no hay justo, ni aun uno. Así tajante, no hay justo ni aun uno. Es como si Pablo dijera, no hay recto, ni siquiera hay uno. Es como si Pablo dijera, no hay bueno, ni siquiera hay uno. Uno solo en el mundo no lo hay.
Lo hubo. Mientras Jesucristo caminó en la carne, lo hubo. Él fue el único bueno. Pero aquí Pablo, después de que Jesucristo ascendió al cielo, dice, no hay justo ni aun uno. Y eso es tomado del Antiguo Testamento, hermanos. Es decir, nadie llena la medida de justicia. Nadie alcanza el estándar de piedad de Dios. No hay ninguno que posea una base de conducta recta, justa o buena, aceptable a los ojos de Dios. Todos somos pecadores, todos somos malos. Creyentes y no creyentes somos malos. ¿Cuál es la diferencia de un creyente y un inconverso? Cristo. Cristo definitivamente. Cristo es el antes y el después. Cristo es el que hace la diferencia en la vida de un pecador. El inconverso va camino al infierno. El pecador que ha creído va camino al cielo, no por sus buenas obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todo esto, hermanos, es porque no hay justo ni uno, es porque no entendemos cuánto necesitamos a Dios. Nuestro entendimiento está bloqueado por el pecado. Escuchen lo que dice Romanos ahora 3:11, dice, y no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, hermanos. No hay quien busque a Dios. Escuche cuántos universitarios o gente que ha salido de la pobreza van camino al infierno. Son muy inteligentes en algunas cosas, pero referente a Cristo están bloqueados en su entendimiento. El versículo 11 dice, no hay quien entienda. Primero 10 dice, no hay bueno, ni siquiera uno. Versículo 11 dice, no hay quien entienda. Sigue afirmando la misma cosa. No hay buenos y no hay quien entienda. Según tercero, no hay quien busque a Dios. Para esos que decíamos antes de Cristo, porque buscábamos en la religión, que estábamos buscando a Dios, hermanos, esa doctrina de los buscadores de Dios no está en las Escrituras. Es muy tajante. Aquí dice, no hay quien busque a Dios. Creíamos que buscábamos a Dios. O sea, eso era lo que nosotros pensábamos. Cuando íbamos, qué sé yo, a alguna otra religión o a otra secta, creíamos que estábamos buscando a Dios. Pero aquí Dios está diciendo, no es cierto. No hay quien busque a Dios. Claro, eso cambia, hermanos, cuando nosotros hemos sido encontrados por Dios a través de Cristo. Ahora sí venimos buscando del Señor. Pero antes de eso, hermano, no buscábamos de Dios. Eso no es cierto. La consecuencia del pecado es descendiente. Somos malos porque nuestro entendimiento está opacado por el pecado y esto nos inutiliza para glorificar a Dios. Ahora escuchen lo que dice Romanos 3, versículo 12. Dice, todos, nuevamente todos, no hace acepción de personas. No discrimina, o sea, incluye a todos. Dice, todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. Y el ser humano tan orgulloso cree que si él falta en su familia o falta en el trabajo, cree que todo se va a venir en pique. Cree que el mundo sin él ya no va a brillar. Y aquí Dios está diciendo, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. ¿Se da cuenta? Vuelve a repetir lo mismo del versículo 10, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Es reiterativo Pablo en su escritura. Tajante en su escritura. Cuando la Biblia habla dos veces de una misma cosa, hermano, esto es algo serio, ¿ok? Para Dios no hay la tercera es la vencida. Cuando la Biblia o Cristo o los profetas hablan la misma advertencia, el mismo mandamiento dos veces, tómenlo en serio, hermanos. Así es que Pablo está marcando dos veces, no hay justo ni un uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está afirmando, es decir, no hay nada fuera de eso. No hay ni uno solo bueno. Y la siguiente, hermanos, lo siguiente que está en los versículos 13 al 18 es una acusación seria de Dios sobre la maldad humana. Escuche, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y de amargura.
Sus pies son veloces para derramar sangre. Dice, destrucción y miseria hay en sus caminos. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Hace 15 días estaba mirando la serie esta de The Rain. Y las personas que estaban infectadas por un virus, mientras ellos caminaban, todos los lugares por donde ellos caminaban se contaminaban y se morían. Bueno, el versículo 10, hermanos, nos da esta imagen. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Por donde el hombre pasa, hermanos, siempre va dejando su pecado, siempre va dejando su virus de maldad, siempre va derramando sangre, siempre va destruyendo por causa del pecado. Versículo 17, y la senda de paz no han conocido. Un camino diferente. Los caminos del hombre son de destrucción, pero las sendas de paz dice que no las han conocido. Versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. He ahí la razón, hermanos. No hay temor delante de sus ojos. El temor de Dios, hermanos, resume aquí toda la actitud de la persona frente a Dios. Como los malos no temen a Dios, nada bueno puede esperarse de ellos, hermanos. Como el malo no teme a Dios, nada bueno puede esperarse de ellos. Ahora, ¿en qué Jesús basa su afirmación? ¿En qué basa su afirmación Jesucristo? Él dice en el versículo 11, pues si vosotros siendo malos... Bueno, hermanos, la aplicación de los ejemplos de Mateo 7:9 es sencilla. En el auditorio que Jesucristo tenía, había muchos padres que tenían hijos. Todos ellos habían dado de alguna manera, en alguna medida, un regalo a alguno de sus hijos. Esa buena acción, o esa dadivosa acción, podríamos decir, había sido llevada a cabo por personas que a causa del pecado no eran buenos. Escuche que Jesucristo no está diciendo crueles. No eran buenos, eran malos por causa del pecado. Esa naturaleza pecaminosa, hermanos, que todos tenemos, específicamente a quien se refiere Jesucristo, que es a los padres, esa naturaleza pecaminosa no ha alcanzado el grado de maldad como para darle a nuestros hijos un alacrán en lugar de un huevo para comer. Vea cómo dice el texto, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Como dice el comentarista William Berkeley, dice, el argumento de Jesús es muy sencillo. Uno de los rabinos judíos preguntaba, ¿hay algún hombre que aborrezca alguna vez a su hijo? El argumento de Jesús es que ningún padre le niega nunca a su hijo lo que le pide. Específicamente cuando se trata de pan, hermanos. Específicamente cuando se trata de comida y la tenemos, le damos lo que ellos necesitan. Ahora, hermanos, les hago una pregunta. ¿Por qué creen que Jesús nos mandó en Mateo 7:7 que oráramos persistentemente? Escuche lo que dice. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Por qué usted cree que Jesucristo nos mandó que oráramos de esa manera persistentemente? Bueno, hermanos, lo que Jesús quiere decir es que no te desanimes cuando ores. Persiste, observa su ejemplo nuevamente en el versículo 9 y 10. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? La respuesta es, escuche bien, si el padre ama a su hijo le dará lo que pide, ¿no es así? Si el padre ama a su hijo le dará lo que él pide. Por eso el versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, con cuanto más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que le piden. Vea cómo Jesús dice que es posible que un padre malo dé buenas cosas a sus hijos. Es posible que un padre que es malo le dé buenas cosas a sus hijos.
Pero hermanos, ahora imagínense lo que no hará un padre que es bueno, infinitamente bueno. Si el padre malo da buenas cosas, ahora imagínense el padre bueno cuando su hijo le pide algo. Por eso dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Cuánto más. Hermanos, de verdad no está de más repetirlo. Dios es nuestro Padre y Él es el Padre bueno. Él no es el Padre malo, hermanos. Él es el Padre bueno. De hecho, hermanos, las Escrituras dan testimonio de la bondad de Dios por todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Escuchen lo que dice el Salmo 100, versículo 5, dice, porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Esto debe atraernos a Él con confianza. Y hermanos, escuche, es por eso que nosotros reaccionamos a la bondad de Dios, como dice Primera de Crónicas 16:34. Vea cómo nosotros reaccionamos a la bondad de Dios. Este autor dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando nosotros somos alumbrados por la bondad de Dios, hermanos, no podemos más que darle gracias, porque hemos visto su misericordia. Por lo menos así lo dice Primera de Crónicas 16:34. Dad gracias al Señor. ¿Por qué? Dice, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Su misericordia es para siempre. Su misericordia es eterna. Tú puedes tener una misericordia nueva cada mañana, hermano. Tú puedes fallar porque somos pecadores, somos malos por naturaleza. Pero cada día nosotros podemos venir delante de Él porque su misericordia es nueva cada mañana. Hermanos, en este año nuevo, su misericordia también es nueva, hermanos. Amén. Su misericordia también es nueva. También podemos venir a Él porque Él es bueno. Él es bueno. Observen, hermanos, lo que sucede cuando nosotros entendemos que nuestro Padre Celestial es bueno y lo adoramos por tanta bondad. Cuando Salomón, hermanos, terminó de edificar la casa de Dios, es decir, el templo de Dios, hubo una gran ceremonia y cantos, pero hubo un canto en especial que se cantó ese día, que reconocía la bondad de Dios, y esto fue lo que trajo la gloria de Dios al templo donde estaba toda la congregación de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13 dice, cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube. Hermanos, esto sucedió cuando los cantores alababan a Dios por su bondad. Pero qué reacción, escuche, qué reacción tuvo la congregación al oír este canto. ¿Cuál fue la reacción de toda la congregación cuando comenzó a escuchar este canto? Cuando empezó a escuchar que ellos cantaban, ciertamente Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Bueno, Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 3 nos dice cómo reaccionó la congregación. Y dice, y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Ellos pudieron ver lo mismo que se estaba cantando en ese momento cuando la gloria de Dios descendió en ese momento. Ellos pudieron comprobar la bondad de Dios en ese día, ya que ellos no habían hecho lo que sus padres habían hecho. Sus padres habían desobedecido en el desierto y sabían que sus padres habían sido malos, pero aún así la gloria de Dios estaba en ese lugar.
Cuando ese canto se cantó y descendió la gloria de Dios, ellos comenzaron a darse cuenta y a afirmar que era verdad, que era cierto. Ellos decían, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Ellos se vieron conmovidos, hermanos, cuando pudieron mirar la gloria de la bondad de Dios en ese lugar. Hermanos, ¿por qué Jesús mostró tanto interés en que nos demos cuenta que Dios es bueno? En Mateo 7, versículos 7 al 12. ¿Por qué Jesús está tan interesado en que nosotros nos demos cuenta que Dios es bueno? Bueno, el Salmo 86, versículo 5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Se da cuenta, hermano? Usted puede venir a Dios, hermano. El Señor es muy bueno y es perdonador. El Señor perdona. El Señor es perdonador. En ese consiste su bondad. Y es abundante en misericordia para con los que le invocan, para los que vienen en oración, para aquellos que buscan, que llaman, para aquellos que claman persistentemente. El Señor es bueno y es perdonador, dice el Salmo 86. Ahora, hermanos, no sé si notó algo hermoso en los textos que leímos, hermanos, del Antiguo Testamento. No sé si usted logró notar algo hermoso ahí. Siempre que se hace memoria de la bondad de Dios, es tomando en cuenta su misericordia. Tomando en cuenta su misericordia. Es decir, hermano, escuche, el padre malo da buenas cosas a sus hijos. El padre malo da buenas cosas a sus hijos y nosotros nos alegramos de que sea de esa manera, hermanos. Pero ahora quiero que usted vea cómo el Padre Celestial, infinitamente bueno, da cosas buenas a hijos malos. A nosotros. No nos da como nos lo merecemos, hermanos, cada día. Porque cada día pecamos. Sino que aún siendo malos, nuestro Padre Celestial, siendo infinitamente bueno, da buenas cosas a sus hijos, aunque estos sean malos, aunque estos sean pecadores. Pero hermano, vea cómo el Padre Celestial, que a propósito menciono que es infinitamente bueno, da cosas buenas a sus hijos. Y en esto es en que consiste su misericordia, hermanos, en que Él nos amó y nos dio lo más valioso que un padre puede tener y lo más valioso que un padre puede dar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio lo más preciado, hermanos. Nosotros, por el simple hecho de imaginarnos perder uno de nuestros hijos, nuestro corazón se apoca, se quebranta de miedo, hermanos. Pero Dios dio lo más valioso que tenía sin titubear, a su único hijo, hermanos. Esto es lo más valioso que un ser humano puede tener. Y esto es a Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora, hermanos, meditemos por un momento. Meditemos por un momento, hermanos. Si este Padre tan lleno de misericordia y amor fue tan bondadoso que nos salvó de nuestros pecados, entregando a su Hijo unigénito para morir en la cruz, y no nos negó lo más valioso, aun cuando no lo merecíamos, ¿qué creen que hará cuando vengamos a Él en oración y le pidamos lo que necesitamos? ¿Ustedes qué creen que va a suceder, hermanos? Si no nos negó lo más valioso. Y de hecho, Romanos 8:32 lo afirma. Dice, el que no eximió, es decir, el que no rechazó entregar. Dice, el que no eximió ni a su propio Hijo. El que no se negó a dar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice Pablo, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Es una pregunta. ¿Cómo no nos concederá con Él también todas las cosas? Hermanos, por favor, hermanos, tengamos confianza en Dios, que es nuestro Padre, y vengamos a Él en oración y traigamos nuestras peticiones confiadamente.
Y por último, hermano, veamos nuevamente Mateo 7:9. Dice, ¿o qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Hermanos, si un padre malo cuando su hijo tiene hambre no le da una piedra ni una serpiente, sino que le da el pan y un pescado para su necesidad, entonces con mucho más y mayor razón el Padre Celestial tampoco va a defraudar a sus hijos. Escucha, si un padre malo no le da una serpiente a su hijo, tampoco nuestro Padre Celestial nos dará algo que nos haga daño, hermanos. Aunque también, sin embargo, hermanos, esto no significa que Él siempre nos va a dar todo lo que le pidamos, hermanos. Esto no significa, hermanos, que Dios, nuestro Padre, nos va a dar siempre todo lo que le pidamos. Esto no es así. Esto significa que no les dará las cosas que los puedan dañar. Dios nunca le va a dar a usted algo que lo pueda dañar. Él dará buenas cosas a los que le piden sobre la base de Lucas 11:13. Es válido, hermanos, incluir que el Padre Celestial dará a sus hijos el Espíritu Santo y todos sus beneficios. Él proveerá todo lo que necesitan. Es como cuando un hijo le pide a su padre una motocicleta cuando él tiene 15 años. ¿Usted cree que el padre necesitaría no estar cuerdo de su mente para darle a un hijo de 15 años una motocicleta? Definitivamente creo que un padre normal, o en lo que cabe normal, no le va a dar esa motocicleta a su hijo. Sabe que se puede estrellar, conoce la juventud y los arranques de sus pasiones. Definitivamente creo que se va a negar. Bueno, es precisamente, Jesucristo nos manda a pedir, a buscar. Él dice que vamos a hallar. Pero hermanos, Dios nos va a dar siempre lo que es de nuestra necesidad. No nos va a dar todo lo que le pidamos, porque muchas veces, hermanos, nosotros no pedimos con sabiduría. Muchas veces nosotros pedimos algo que posiblemente va a ser mal a la postre y Dios no nos lo va a conceder. Así es que Dios nos va a dar cuando nosotros tengamos una necesidad. Y yo quiero preguntarles, hermanos, ¿no es Dios bueno? ¿Por qué? Porque no nos dará nada de lo que nos haga daño, hermanos. Por eso a veces, hermanos, nosotros podemos pasar cierto tiempo orando, pidiendo algo y no hay respuesta, hermanos. Hay un silencio total de parte de Dios a nuestra petición. Pero es precisamente, hermanos, porque Dios no nos va a dar algo que nos hace daño. El mismo texto lo está diciendo. ¿O qué padre hay que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Dios, que es bueno, hermano, nosotros podemos estarle pidiendo algo que Él está diciendo, eso te hace daño. No lo va a conceder, hermanos. Y nosotros debemos de estar en paz con eso. Él lo conoce todo. Pero aún así, hermanos, quiero que veamos por último algo más. Jesús dijo en Mateo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos, yo sé que ya lo repetí, hermanos, pero escuchen nuevamente, pues si vosotros siendo malos, nosotros ¿qué entendemos aquí o qué podemos ver? Bueno, podemos ver que Él está diciendo, ustedes son malos, ustedes son pecadores, yo no, ustedes sí lo son. Aquí nosotros vemos la impecabilidad de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es sin pecado. Por eso Él dice, si ustedes siendo malos, pero Él no, hermanos. Allí encontramos la impecabilidad de Jesucristo. Allí encontramos la santidad de Jesucristo. Un hombre que jamás pecó. Hermanos, no podemos decir que al comenzar este año nuevo, hermanos, tenemos una palabra que nos ayuda a venir a Él con confianza. Porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, hermanos. Hermanos, ¿cuántas cosas
que nosotros hicimos en el año pasado las hicimos muy mal, hermanos. ¿Cuántas cosas que debimos hacer, hermanos, no hicimos? ¿De cuántas cosas, hermanos, debemos arrepentirnos para comenzar este año nuevo con una vida nueva que glorifique a Dios? Hermanos, hay tantas cosas de las cuales nosotros debemos arrepentirnos si es que no queremos repetir las mismas cosas el año que viene. Hermanos, un ejemplo que siempre va a ser el ejemplo, creo que arriba de los púlpitos, cuando comienza un año nuevo, es que todos queremos entrar a una dieta, hermanos. Todos queremos entrar a una dieta. Y eso está perfecto, hermanos. El punto es por qué solamente logramos la dieta a veces un mes, 2 meses, 3 meses y nuevamente caemos. Bueno, la mayoría de veces es porque Jesucristo no está en primer lugar. Jesucristo no está en primer lugar, hermanos. Nosotros sabemos que la glotonería es un pecado, pero muchas veces no lo vemos como tal y no nos arrepentimos. Nosotros no venimos a Dios pidiendo perdón por nuestra glotonería, para después pedir ayuda a Dios por medio del Espíritu Santo y la oración, que nos ayude para poder lograrlo este año, hermanos. Para poder hacerlo este año. El Señor dice, pide, llama y se te abrirá. Clama, ora todo el tiempo. El Señor está diciendo, hey, si un Padre malo da buenas cosas, conti más nuestro Padre bueno nos va a ayudar, nos va a dar en nuestra necesidad. Hermanos, en verdad creo que una de las cosas, si queremos comenzar el año nuevo, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es arrepentirnos de todos los pecados pasados, hermanos, que hemos cometido. Hermano, en serio, si usted realmente quiere año nuevo y vida nueva, hermanos, arrepiéntase de su pecado, hermano. Traiga a su memoria, hermanos, todos esos pecados de los cuales usted no se ha arrepentido. Traiga a su memoria, hermanos, y delante de Cristo, hermanos, ponga todos esos pecados de los cuales usted no se quiere despegar, pero que sabe que lo apartan de Dios, que sabe que lo alejan de Dios, que sabe que lo van a destruir tarde o temprano, aunque de momento le causen algún deleite. Está a tiempo, hermanos. Está a tiempo, hermanos, porque pasará un año más cargado de culpa, porque el pecado trae culpa, y comenzará un año nuevo si Dios nos da vida, hermanos. Y no saldremos de ese ciclo de pecado constante. Lo que se espera en un año nuevo es una vida nueva, hermanos. Es una vida nueva, es comenzar de nuevo. Fallamos demasiado este año pasado. ¿Cuántas veces, hermanos, pudiendo orar no lo hicimos? ¿Cuántas veces pudiendo doblar la rodilla no lo hicimos? ¿Cuántas veces, hermanos, pudiendo evitar alguna tentación, decidimos abierta y conscientemente pecar? Y después nos escondimos como Adán y Eva, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros hemos creído que nuestros pecados pasaron desapercibidos por Dios? Así como cuando David pecó con Betsabé y pasó un año hasta que llegó el profeta. Y creemos que porque Dios no nos castigó, no nos fulminó inmediatamente, como que Dios no lo dejó pasar porque estamos en la gracia. Hermanos, no abusemos de la gracia de Dios, porque Dios, hermanos, también es fuego consumidor. Dios también, como Padre, a los que ama, disciplina y castiga. Hermanos, estamos a tiempo de poder venir a Cristo y arrepentirnos el día de hoy, si queremos comenzar un año nuevo. ¿Cuántas veces nosotros no dejamos durante este año de leer la Biblia? Posiblemente ni siquiera la abrimos un solo día en el año. Un solo día en el año. Hermano, recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. No solamente estamos llamados a dejar lo malo, a dejar el adulterio, la fornicación, a dejar la mentira, el robo, el hurto. Estamos llamados a hacer lo bueno, y al que no lo hace también se le cuenta como pecado. A veces nos conformamos con dejar de hacer lo malo, pero hermanos,
A Dios no le basta. Dios quiere que usted haga lo bueno. ¿Y cuántas veces dejamos de orar? ¿Cuántas veces dejamos de leer las Escrituras? ¿Cuántas veces pudimos ayudar a alguien y no lo hicimos? ¿Cuántas veces pudimos predicarle a alguien y ahí está la culpa en nuestro corazón? No le hablé. Debí de haberle hablado. ¿Por qué no lo hice? Hermanos, estamos llamados a predicar el Evangelio. El día de hoy nos podemos arrepentir de todas esas cosas buenas que dejamos de hacer y que no hicimos. ¿Cuántas veces, hermano, pudiendo venir a la iglesia, no lo hizo? No lo hizo. ¿Es algo malo venir a la iglesia? Es bueno venir a la iglesia. Pero ¿cuántas veces no lo hicimos? Por la excusa que haya sido. Sabíamos que este es el lugar que Dios formó para sus hijos, para el rebaño, para las ovejas de Dios, y no estamos obedeciendo. Hermanos, hay tantas cosas de cuales arrepentirnos. Hemos mentido, algunos tal vez hemos robado, algunos tal vez hemos difamado, hemos criticado, hemos juzgado. Hermanos, si realmente nosotros queremos un año nuevo y bendecido por Dios, debemos arrepentirnos. Si realmente queremos que este año la mano de Dios esté con nosotros, cuando vengan las tristezas de este año nuevo, cuando vengan las pruebas de este año nuevo, cuando vengan los problemas de este año nuevo, cuando vengan las ofensas de este año nuevo, y aún así la mano de Dios esté con nosotros, porque su bondad es infinita, y nosotros cuando termine el año 2022 terminemos de pie, alabando y glorificando a Dios, porque hemos reconocido su bondad y le hemos dado gracias por su gran misericordia. Hermanos, hoy podemos comenzar. Hoy podemos venir a Él y decir: perdóname, oh Dios. Y de hecho, hermanos, los invito a que eso sea lo que hagamos. Pongámonos de pie. Padre bendito y eterno, a ti sea la gloria y la alabanza, Jesucristo amado. Señor, queremos ser directos en nuestra oración. No queremos disfrazar, Señor, con palabras hermosas. No, Señor, hemos pecado. Hemos pecado, oh Dios. No hay bueno, ni siquiera uno, oh Dios. Es más, ni siquiera hay pastor que no haya pecado en el 2021. Ni siquiera hay un pastor que no haya pecado. No hay ni uno solo que no haya pecado. ¿Cómo entraríamos, oh Dios, a este año nuevo sin arrepentirnos? Salomón, cuando levantó ese gran templo, Jesús, cuando levantó ese gran templo, Señor, en el día de la inauguración, en el primer día donde ese templo iba a ser estrenado, iba a ser inaugurado, lo primero que hizo fue pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Yo sé que todos quieren entrar al año nuevo con alegría, con bombos, con platillos, con fanfarrias, pero en realidad, Señor, en el arrepentimiento hay una tristeza que es para vida. Hemos pecado delante de ti de infinitas maneras, de muchas formas. A veces inconscientemente y a veces muy conscientemente hemos pecado. Hemos sido desvergonzados ante el pecado. No nos hemos arrepentido sabiendo que era una ofensa directa contra un Dios 3 veces santo. Posiblemente, oh Dios, a veces el pecado del cinismo ha tomado un lugar tan grande en nuestro corazón que llegó el momento en que ni siquiera nos importaba vivir en pecado este año pasado. También te pedimos perdón, oh Dios. Te pedimos perdón por las mentiras que dijimos durante el año pasado. Te pedimos perdón, oh Dios, por todas aquellas cosas que ofendieron a nuestros hermanos, oh Dios, y que los lastimaron. Te pedimos perdón, oh Dios, porque con nuestras familias no nos portamos como debíamos de hacerlo y como mandan las Escrituras. Lastimamos a nuestros seres queridos, los hicimos enojar y los hicimos pecar de igual manera. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, porque cuántas
¿Cuántas veces no pudimos orar y no quisimos hacerlo? ¿Cuántas veces tuvimos el tiempo y no quisimos hacerlo? No es que no pudimos, no quisimos hacerlo. No quisimos estar contigo. ¿Cuántas veces tuvimos tiempo para abrir la Biblia y deleitarnos en tu palabra y no quisimos hacerlo? No lo quisimos. Oh, las palabras de Cristo resuenan en nuestros corazones cuando Él dice, pues si vosotros siendo malos hemos pecado, Dios, hemos pecado delante de ti, pero te pedimos perdón por todos esos pecados y aún por los que no hemos dicho, aún por los que nos son ocultos. Perdónanos, Cristo. Perdónanos, Señor. Perdona esta iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados y que este año nosotros podamos comenzar con un nuevo año y una vida, Señor, donde tú nos guíes, Cristo. Donde tú seas el que guíe nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos a que este año no fallemos de la misma manera que te fallamos el año pasado. Esfuérzanos a orar, oh Dios. Tu palabra es cierta cuando dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, por la carne es débil. Reconocemos nuestra debilidad, oh Dios. Reconocemos nuestra debilidad, oh Dios, y rogamos porque tú nos ayudes a levantarnos en oración, oh Dios. Que el espíritu de la oración se establezca en la iglesia bíblica, gracia sobre gracia. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, redarguyéndonos de pecado, oh Dios, y que vengamos delante de ti, oh Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en la santidad y en la piedad, amando a nuestros semejantes y ayudándolos en sus necesidades, oh Cristo. Ayúdanos, oh Señor, te pedimos que tú, Señor, acudas con tu gracia y tu misericordia a socorrernos, Señor, en nuestras pruebas, Señor, en los momentos difíciles que se presentarán este año, oh Dios, porque sabemos que es parte de la vida. Aún los cristianos pierden la vida, aún los cristianos pierden seres queridos, aún los cristianos se entristecen, se deprimen, aún los cristianos pasan pruebas y se enojan, aún los cristianos pueden llenarse de ira. Oh Dios, ¿en qué consiste tu misericordia? En que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Tú renuevas tu misericordia cada mañana, oh Dios. No nos das la excusa para pecar, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. Cuán glorioso eres, oh Jesús, que no nos has dejado solo. Cuán glorioso es tu obra en la cruz, que aún después de ser salvos y pecamos, tú sigues obrando a nuestro favor, impartiendo más y más de tu gracia. Enséñanos a ser agradecidos, porque tu misericordia siempre está ahí, oh Dios, y no nos pagas según nuestras obras y nuestras maldades, sino que tu gracia siempre está ahí, oh Dios, acudiendo a nosotros. Bendice a tu iglesia, Padre, y ayúdanos a vivir una vida de arrepentimiento constante, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.